Dice la Biblia, Salmo 115, versículo 3 en adelante. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Bueno, mis hermanos, la Biblia nos enseña que solamente nosotros tenemos que confiar en Dios y no confiar en otros dioses, porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Amén. Y que solamente nosotros tenemos que alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que solamente tenemos que adorar a Dios, porque Dios es celoso y no comparte su adoración con otra cosa. Dios no comparte la adoración con ídolos, porque la adoración solamente es para nuestro Creador. Bendito sea el nombre de Dios poderoso. Pero la Biblia nos enseña que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen manos, pero no palpan. No tienen espíritu. No tienen poder. Y muchas personas confiando en esas imágenes, cuando dice la Biblia que Dios es celoso. Cuando dice la Biblia en el libro de Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Bendito sea el nombre de Dios poderoso. Hermano, nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros tenemos que seguir a Dios, porque Dios es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y es el único que puede librarnos de la tribulación. Es el único que cuida la raza humana. Es Dios. Pero en la Biblia vemos a aquellos grandes hombres de Dios que tuvieron fe en Dios y que obedecieron la palabra de Dios. Le sirvieron a Dios de corazón. Pero dice la Biblia en Josué 24:15: mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea que Josué está reconociendo que no hay otro Dios como el Dios del cielo, poderoso. Bendito sea el nombre de Dios eterno. Amén. Hoy en día los seres humanos, en vez de confiar en Dios, se van en pos de dioses ajenos, que no pueden hacer nada por nadie, que no pueden proteger a los seres humanos. Pero el Dios del cielo manda la lluvia. El Dios del cielo derrama sus más ricas bendiciones. Y por eso dice la Biblia en el libro de Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Aquí nosotros tenemos que clamar a una imagen, claro que no.
¿A un rosario tenemos que aclamar? Claro que no. ¿A un hombre? Claro que no. ¿A una estatua de yeso? Claro que no. Eso no escucha a nadie. Pero cuando usted se arrodilla delante de Dios y aclama a Dios, el Señor escucha su oración y puede resolver su problema. Por eso dice Hechos 4:12, mi hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Pero los seres humanos, muchas personas se van a adorar la imagen de la Virgen María. Sabemos que eso no tiene poder. El que adora eso está adorando a los demonios. Porque en el libro de Apocalipsis 9:20 dice la Biblia que y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de yeso, de bronce, de madera, las cuales no pueden ver ni oír y no pueden andar. Pero dice la Biblia que no se arrepintieron de su fornicación. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Que la gente no quiere arrepentirse de adorar a los demonios, a las imágenes. Pero dice la Biblia que adorar imágenes, que adorar ídolos. En Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Todo lo que nosotros ponemos que no sea Dios en nuestra vida, tenemos que sacar todos esos dioses de nuestros corazones y que Dios more en nuestra vida, porque Dios quiere quitar el corazón de piedra que tenemos para darle un corazón de carne, un corazón espiritual, para Dios poner su espíritu. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, el Señor saca todos los dioses falsos que tenemos en nuestra vida. Porque el lugar de Dios no es el lugar de otros dioses. Porque Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que los 3 jóvenes hebreos fueron personas temerosas de Dios. Fueron personas que estaban en la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que todas las naciones, tribu, pueblo y lengua adoren esa estatua. Pero dice la Biblia que los 3 jóvenes hebreos no se postraron, porque ellos creían en Dios. Y ellos no desobedecieron la palabra de Dios. Pero aquellos judíos se apartaron de la fe, apostataron. Pero los 3 jóvenes hebreos, firmes en Cristo Jesús. Y asimismo, nosotros los cristianos debemos estar en la palabra de Dios, firmes, no sirviéndole a otros dioses, porque tenemos un Dios, y ese Dios es el que creó los cielos y la tierra, y es el único que da vida, mi hermano. Pero ¿saben una cosa? Que Dios libró a los 3 jóvenes hebreos. Dios los protegió. Porque el rey puso una ley, que el que no se postrase delante de la estatua iba a ser echado en un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo que estaba calentado.
Pero los 3 jóvenes hebreos, ellos siempre creyeron en Dios, mi hermano. Y sabe una cosa, que cuando nos vienen a nosotros los problemas, nos vienen las tentaciones, dejamos de confiar en Dios. Y estamos confiando en los seres humanos. Y estamos confiando en otros dioses que nosotros mismos lo inventamos. Estamos confiando en el yo. Pero nosotros tenemos que confiar en el Dios del cielo. Porque dice la Biblia, casa de Aarón, confía en Jehová, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendito sea el nombre de Dios poderoso. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos aumente la fe, para que no nos apartemos de la palabra de Dios, para que no nos vayamos en pos de dioses ajenos, porque sabemos que hay un solo Dios, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, un Dios y Padre de todos, que es en todos, por todos y sobre todos. Y por encima de Dios no hay nada, porque Dios es único, hermano. Si nosotros adoramos a otro Dios, estamos en idolatría, estamos en pecado. Porque dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué nosotros debemos guardarnos de los ídolos? Porque adorar ídolos es abominación para Dios. Es un pecado que Dios condena, la idolatría. Pero en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice, huid de la idolatría. Idolatría significa amor excesivo a una cosa o a una persona. O sea, mi hermano, que nosotros no debemos ser idólatras, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, mis hermanos. No debemos apartarnos de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel, que se apartó de la palabra de Dios y se fue a adorar un becerro de oro que levantó Aarón en representación de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Que Aarón se dejó manipular por el pueblo de Israel. Aarón llevó al pueblo de Israel por otro camino, porque sabemos que el pueblo de Israel cayó en apostasía. Porque cuando una persona conoce la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, y sigue otra enseñanza, y sigue otro camino, eso es apostasía. Asimismo, si nosotros conocemos que hay un solo Dios, y nos apartamos de Dios, y seguimos al diablo, pero sabemos que nosotros tenemos que poner la mira en Cristo Jesús. ¿Sabe que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios? Exactamente. Y Dios fue muchos chances que lo dio al pueblo de Israel. Así mismo es. Y estudiando eso, usted sabe que Moisés duró 40 días, 40 noches. Sí. Y ellos se desesperaron y ellos dijeron, no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, porque él no ha regresado. Entonces ellos le dijeron a Aarón, nosotros estábamos mejor allá en Egipto y estamos pasando hambre. No era que ellos querían hacer la voluntad de Dios, era llenarse la barriga. Ustedes entienden la Biblia y hay que meterse.